Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy contamos con la presencia de un distinguido abogado y además que goza de gran prestigio en nuestro país. Se trata del doctor Eddie Gilberto Rosales. Él es además fiscal emérito del Ministerio Público. Hoy va a estar con nosotros tocando temas de gran interés para nosotros. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, uno de los primeros temas que vamos a tocar es que para nadie es un secreto que la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los venezolanos. Hace pues algunas semanas el gobierno nacional ha implementado lo que ellos han llamado Operativos de Liberación del Pueblo, OLP. Estas acciones del gobierno han generado posiciones encontradas en diferentes sectores y precisamente el desarrollo de estas acciones que van encaminadas a darle un golpe contundente a la delincuencia es el tema que queremos tocar el día de hoy con nuestro invitado. Y esta es una de las primeras interrogantes. Doctor, ¿cómo observa que se ha ido desarrollando estos operativos de liberación del pueblo a nivel de todos los estados comprometidos con este tema de la delincuencia? Sí, muy buenos días o buenas tardes. Esos operativos tienen algunas peculiaridades muy concretas. Son verdaderamente, en mi opinión, desproporcionados. Y desproporcionados si usted toma en cuenta la relación que existe entre la gran cantidad de recursos empleados al efecto y los resultados obtenidos. Son además desproporcionados e ineficaces, tomando en consideración la gran cantidad de personas que se han detenido y el número ínfimo de sujetos que han sido judicializados. Son además operativos regresivos porque son similares en su estructura, en su cometido, etcétera, etcétera, a los que en la década del 70 y la década del 80 se practicaban y se implementaban en el país. Precisamente operativos que en aquel entonces eran cuestionados por quienes hoy están en el gobierno. Ahora, doctor, pero es importante destacar, y me gustaría para su análisis, que de acuerdo a unas encuestas recientemente publicadas, más del 80% de la población estaría de acuerdo con estos operativos, por lo que me atrevería a preguntarle, ¿esto es una solución a fondo del tema de la inseguridad o un artilugio quizás tomado desde esa perspectiva político con vísperas electorales? Sin lugar a dudas que estos operativos además son efectistas. ¿Por qué? Porque no resuelven el problema de la criminalidad, no resuelven el problema de fondo, sino que inciden en el ánimo de las personas que padecen el problema. El problema de la inseguridad es un problema mucho más complejo, más serio, que debe ser abordado de otra manera. Estos son operativos operativos regresivos, operativos incuestionablemente ineficaces, que no atacan el problema de fondo y que son similares a cualquier otro, claro, con la disposición de un número de recursos mayor, cualquier otro de los que este gobierno a lo largo de 15 años ha implementado. Pero bueno, tomando en cuenta aquella expresión que alguna vez escuchamos de que la inseguridad era una sensación, ¿esto está dando la sensación de que se está resolviendo el problema? Claro, porque hay una particularidad. Muchos sectores de la sociedad, muchos sectores de la ciudadanía están en las manos del AMPA, en las garras del AMPA. Estos señores se presentan como salvadores de la patria y cualquier operativo de cualquier naturaleza va a ser bienvenido y va a ser recibido de alguna manera con los brazos abiertos. El problema es que quienes estudiamos el asunto entendemos que precisamente porque se trata de operativos efectistas, no resuelve el problema de fondo. Con la inseguridad pasa lo mismo que pasa en el ámbito económico. ¿Cómo resolvemos el problema de la escasez? Incrementando la producción. ¿Cómo resolvemos el problema de la inseguridad? Esencialmente, quiero decir, con prevención. El gobierno no hace ni lo uno ni lo otro.
Pero respecto de la pregunta que acaba de hacer usted, le puedo decir algo con absoluta sinceridad. ¿Qué pensaría la ciudadanía si después de un largo periodo de escasez, los centros de acopio, etcétera, etcétera, los supermercados estuvieran surtidos absolutamente y notoriamente a lo largo de 15 días? Eso sería recibido con beneplácito. Estamos totalmente seguros, como se reciben con beneplácito los operativos que el gobierno implementa en materia de seguridad. Pero insisto, el problema es de fondo. Usted podrá surtir un supermercado a lo largo de 15 días, pero no resuelve los problemas que hay respecto de la producción. Usted podrá implementar esos operativos, pero no resuelve el problema de la criminalidad. Usted dice que son ineficientes porque, por ejemplo, si detienen a 800 personas y son verificados 145 sujetos por el Sistema Integral de Información Policial, eso es ineficacia porque en esas 800 personas, por ejemplo, hay 7 solamente que son delincuentes. Sin lugar a dudas, eso es desproporcionado. La cantidad de recursos que se emplean no se corresponde con el efecto que genera el operativo, con el resultado que genera el operativo. Pero hay muchas personas que dicen por lo menos están haciendo algo. Bueno, es lo menos que podrían hacer, indudablemente. Frente a no hacer nada, hacer esto tiene algún mérito, sin lugar a dudas. Ahora, ¿dónde se inscriben legalmente los fallecidos en estos operativos? Que sean culpables o no. Se van a inscribir, porque la única, o hay en la legislación venezolana, dos, digamos, supuestos que exoneran de responsabilidad quienes le dan muerte a otras personas. Siempre que se trate de una muerte que se ejecuta en el cumplimiento del deber o en legítima defensa, esta no será judicializada. Lo que pasa es que ese tipo de eventos solo se descubren a posteriori, una vez que las cosas más o menos se aplacan. Los detenidos que resulten también de estos operativos, ¿en qué ámbito se inscriben? Que resulten inocentes, por ejemplo, y fueron detenidos y vapuleados. Los detenidos que resulten inocentes sencillamente fueron sujetos de violaciones a sus derechos. Es decir, no se concibe que usted tenga que molestar o vulnerar el derecho de 500 personas para prender solo a 7. Eso denota que las fallas en materia de inteligencia son extraordinariamente evidentes. No obstante, doctor, como le comentábamos al principio, más del 80% de la población venezolana, de acuerdo a una investigación que revela un diario de circulación nacional, estarían de acuerdo con estos operativos. ¿Se estaría en riesgo de una violación de derechos humanos con patente de corso de la comunidad? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Sigan con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Cuando la violencia en un pueblo históricamente pacífico llega a extremos de conseguir personas simplemente en pedacitos en una bolsa o jóvenes de nuestro país asesinados impunemente sin que nada pase, y surge un operativo como este que está desarrollando el Estado, Operación de Liberación del Pueblo, hay una especie de sensación de que se está haciendo algo para frenar esta violencia. Esto en contraposición con otras posturas que podrían estar alertando que se estarían en riesgo de cometerse violación de derechos humanos, que obviamente los comete el Estado. ¿Cuál es la posición de nuestro invitado, el doctor Eddie Rosales? Sí, bueno, en estos días yo conversaba con un jefe policial y hablamos sobre algunas cosas relacionadas con el pasado reciente. Le preguntaba yo por qué él creía que, siendo hoy mayor el índice delictivo que en la década de los 90, el número de aprehendidos y personas judicializadas era menor. Y él me respondía de una manera previsible. Me dijo: doctor, los asuntos hoy se resuelven en sede policial. Y se resuelven en sede policial producto de las corruptelas. Pocos son los casos que son fiscalizados y judicializados. Y esa es una de las razones de la impunidad. Precisamente, doctor, hoy declaraba el alcalde de Latillo, David Esmolanqui, señalando que en el municipio donde él es alcalde, de 20 detenidos,
aproximadamente 14 fueron mandados a su casa bajo régimen de presentación y el resto pues llegaron ya a ser detenidos, lo que significa que ellos tienen en el mes de julio el 70% de impunidad de los delitos. Él señalaba en su declaración que le preocupa que si un municipio como el Atillo, donde la delincuencia es relativamente baja, ¿cómo serán los otros municipios? Yo vi esas declaraciones. Nosotros tenemos un problema cultural que resolver. Nosotros creemos que la solución y el gobierno ejecuta sus actividades bajo ese criterio, bajo esa creencia. Nosotros creemos que la solución del problema delictivo es meramente policial. Eso es mentira, eso no es verdad. El problema delictivo, el problema de la criminalidad tiene varias aristas y son varios docentes que tienen un papel, ocupan un papel, desempeñan un papel protagónico en el asunto. Los funcionarios policiales, el Ministerio Público, a quien le corresponde imputar y acusar, solicitar el enjuiciamiento de aquellos sujetos que los funcionarios policiales aprehenden, y los tribunales, los órganos jurisdiccionales, que son los encargados de enjuiciar y determinar si estos sujetos deben ser condenados o no. Si no hay coordinación estrecha, acerada, unívoca entre estos órganos, la impunidad seguirá campeando. Ahora, mucha gente alega que parte del problema de la impunidad es pues el estamento legal, el Código Orgánico Procesal Penal, que pues establece la flagrancia, por ejemplo. Eso no es verdad, eso no es verdad. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tratando precisamente de hacer más represivas las normas del Código Orgánico Procesal Penal, legisló con ponencia del magistrado Iván Rincón hace unos cuantos años atrás. Yo hace unos años atrás les explicaba a mis alumnos en clase que solo habían dos formas de aprender a un individuo en el país que se presumiera cometió un delito. Una en estado de flagrancia y otra mediante la emisión de una orden judicial, una orden emanada de un órgano jurisdiccional, de un tribunal de la República. Hoy en día eso no pasa, hoy en día son múltiples las formas en que un sujeto puede ser aprehendido. Con la simple denuncia de una persona, sin necesidad de que el sujeto haya sido, se encuentre en estado de flagrancia, esté cometiendo el delito, acabe de cometerlo, procede con fundamento en esa sentencia la aprehensión de esa persona. Lo que quiere decir que hoy no hay excusas al respecto. O sea, de hecho no se podría en todo caso hacer esos operativos porque ahí agarran para ver. Evidentemente. La muestra está en los índices, ¿no? Los Así resultados. Esa es la mejor muestra de lo que estamos señalando. Ahora, hay otro tema donde el gobierno ha puesto la lupa y me parece interesante conversarlo con usted, doctor, dada su sapiencia en estos temas, y es precisamente que se ha convertido lo que, entre comillas, se ha bautizado como el bachaqueo en un delito. Me gustaría que usted nos comente si efectivamente los bachaqueros son delincuentes. Bueno, la conducta que despliegan normalmente los sujetos así catalogados es una conducta que pudiera entenderse tipificada en un texto normativo que tiene prevista la existencia de sanciones frente a la adopción de esas conductas. Esa conducta está catalogada por el legislador venezolano como constitutiva del delito de especulación. Ese delito está tipificado en la Ley de Defensa de las Personas para el acceso a los bienes y servicios. Específicamente hay una norma en la que se señala, y creo que allí es que pudiera de alguna manera acoplarse esa conducta, la conducta adaptada por los llamados bachaqueros, en una norma en la que se señala que la venta a precios superiores de bienes, por supuesto, de consumo masivo, bienes de la canasta familiar, etcétera, etcétera, a precios superiores a aquellos que hayan sido autorizados, genera la imposición de una pena, porque esa conducta se considera constitutiva del delito de especulación. ¿Y dónde esa queda? Pena es de 2 a 6 años, siempre y cuando, evidentemente, que la compra de esos artículos haya sido hecha con fines de lucro por parte del comprador. Bueno, mira, hay gente que ha renunciado a sus trabajos para meterse a bachaquero, o sea, que con fines de lucro es. Sí. Ahora, ¿y dónde quedan quienes compran? Quienes compran los artículos a los bachaqueros.
Bueno, que lo saben que pasa es que cierto. dudosa es su Claro, procedencia. lo que pasa es que esa conducta no está tipificada en la ley y en el ordenamiento jurídico venezolano opera y tiene absoluta beligerancia y preeminencia el principio de la legalidad. Lo que no está previsto en la ley como delito, sencillamente no lo es. No se le puede imputar ningún tipo No. de delito. O sea, que las personas que A quienes compran le pueden no. seguir comprando a los bachaqueros, porque imagínate que yo tengo amigas que dicen, "Ay, yo tengo 3 bachaqueros", o sea, Sí, es sí, una sí, cosa sí, cómo no. cultural, se ha convertido en una Evidentemente. cultura en nuestro Un país. problema cultural. Lamentablemente, claro, esto se combatiría si atiborran los supermercados de productos como era antes, que uno compraba lo que le daba la gana, en las Lo cantidades que quería. requiere, por supuesto, de un incremento en la producción, lo que requiere una corrección seria en lo que son las políticas y los lineamientos económicos de la política del gobierno. Doctor, a mí me ha llamado la atención un tema que también es interesante tocar con usted, que estos operativos que ha realizado el gobierno, ellos han anunciado, es decir, nosotros vamos para tal estado, vamos para tal comunidad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Porque se supone que si a una persona le dicen, mira, vamos a ir para allá a hacerte daño o a vulnerarte, a caerte para aprenderte, obviamente la persona se va o se esconde o se prepara, ¿no te parece, doctor? Claro, eso supone avisarle de alguna manera a quienes pudieran ser aprendidos, a quienes se presumen cometido hechos delictivos, etcétera, etcétera, a partir de qué momento las autoridades policiales van a arribar al sector del cual se trate y al sector en el cual ellos operan. Eso de verdad raya en lo ridículo. Yo vi en una oportunidad un general de 3 soles a través de televisión, en Venezolana de Televisión específicamente, alertando a los delincuentes y señalando previamente que un operativo en una alcabala o un punto de control en el valle se mantendría a lo largo de 24 horas desde las 8 de la noche de un viernes hasta las 8 de la noche de un sábado. Doctor Eddy, si tuviera la varita mágica, la potestad de hacer algo para mejorar la condición de inseguridad que vive el pueblo venezolano, ¿qué haría? Ya para finalizar. Llamar a todos los sectores a discutir sobre el asunto y a delinear de alguna manera estrategias con suma rapidez y con suma racionalidad para combatir la criminalidad. A todos los sectores. Muchísimas gracias, doctor Eddy Gilberto Rosales, quien es fiscal emérito del Ministerio Público, por esta interesante conversación. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de compartir con ustedes, Daisy Oropesa, por cierto, deseándoles pues nuestro pláceme a la familia Navas por el advenimiento de su hermosísima bebé. Ya Lourdes dio a luz y estamos todos muy felices. Vamos a ir a conocer a la niña. Felicidades y una linda tarde.